Bienvenidos a su canal Reflexiones de un laico. Hoy traemos un tema súper importante que está en un total revuelo en las redes sociales y en el catolicismo en general. Para un gran grupo de católicos, el Papa ha muerto. Sencillamente es considerado como un hereje por algunos. Es considerado como un infiltrado masón dentro de las filas del catolicismo, pero además es considerado como un anticristo o el anticristo del Apocalipsis. Pero no es la primera vez que el catolicismo enfrenta tal situación en sus filas, ya que otrora tenía el sartén agarrado por la mano. Era más difícil que sucedieran este tipo de cosas como las que están sucediendo hoy. Pues todo pasará a lo contrario, era pasado por la hoguera. Hasta que en 1054 Miguel, obispo de Constantinopla, reclamaba supremacía papal ante León IX, obispo de Roma. Ocurriendo así el gran cisma que hasta hoy permanece, la división entre Oriente y Occidente. Ellos fueron los primeros protestantes, no después, no aquellos que sucedieron cuando la reforma de Martín Lutero, sino los primeros fueron todos estos que protestaron. Estos sí eran protestantes. Aunque ya existían estos protestantes, solo que los habían mandado al cielo con anterioridad o antes de tiempo. El término papa proviene de una orden de Urbano II de 1088 a 1089, donde por decreto papal, ¿verdad? Este hombre es conocido por su discurso en la primera cruzada en 1098, donde dice que servirá para designar a todos los pontífices, ya que reúne las iniciales de Pedro, apóstol, pontífice, Augusto. Entonces Urbano II, por decreto papal, se constituye en el primer papa de Roma. Aunque este término ya se usaba con anterioridad, pero ya de manera oficial, a través de un decreto papal, un año antes de morir, entonces dejó el decreto de esta manera. Este además encontró un antipapa llamado Clemente III, que se opuso o que puso resistencia, y no fue hasta 6 años después donde él pudo encargarse del poder papal romano. Hasta que en 1517 se logra tan ansiada reforma, porque ya había llegado a tal punto de que el desorden moral y los problemas internos del catolicismo, como en el día de hoy, que hicieron explotar esta bomba internamente, porque todos ellos salieron de las filas del catolicismo. Nadie, absolutamente nadie, enfrentó el problema desde afuera o lo hizo desde afuera. Todos los que quisieron hacer una reforma lo hicieron lógicamente de adentro, porque no querían hacer una división, sino que querían reformarlo, solo que ellos no dejaron hacerlo o no dejaron que lo se hiciese desde dentro. Luego hicieron una contrarreforma cuando ellos, allí en el Concilio de Trento, que duró unos cuantos años, de 1545 a 1563, o sea, el concilio que duró más tiempo para dar tiempo cómo hacer lo posible para introducir 7 libros más a la Biblia y así cerrar el canon, que no sé si todavía estará cerrado o querrán meter algunos otros libros más.
Pero en aquel tiempo, para poder sostener las doctrinas que ellos, los dogmas que ellos habían hecho, entonces lógicamente le dan tiempo para ir introduciendo esta cantidad de libros que hicieron, más otras cosas que lograron hacer, y que al final del tiempo lo que hicieron fue separarse definitivamente del protestantismo. No es fácil las situaciones que ha pasado, pero todas ellas han terminado encima. Hoy, por todas partes, encontramos una división muy fuerte, muy difícil e interna. Ahora bien, ¿qué diríamos? ¿Afectaría esto el cristianismo protestante también? Pues también es posible que sea, porque si los gobiernos que han tenido mucha influencia o que el catolicismo ha tenido tanta influencia en los diferentes gobiernos del mundo, es posible que algunas leyes sean también reformadas que puedan obligar a los protestantes a tener también que bendecir las parejas del mismo sexo. Entonces hay que entender y hablar específicamente este tema, porque también de alguna manera es posible que afecte al cristianismo protestante. El 29 de junio del año 1972, el Papa Católico Romano Pablo VI, en la celebración de los santos Pedro y Pablo y su 10º aniversario de su pontificado, dijo lo siguiente, una frase célebre que hasta hoy permanece retumbando en los oídos del catolicismo romano. Dice, por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Pero el problema de hoy es la bendición de parejas del mismo sexo y las parejas irregulares, llámese concubinatos, recasamientos, etc. Oficializado bajo un documento llamado Fiducia Supplicans. Quiere decir confianza suplicante. Pero para dilucidar esto tenemos que ir al origen de la palabra bendecir. Muy importante esto, que en hebreo es barak, que es un verbo desiderativo, que significa alabar, felicitar, saludar, ensalzar, entre otros. Esta palabra se encuentra por primera vez en Génesis 1:22 con respecto a los animales, pero podemos decir entonces, si Dios bendijo los animales, Dios casó los animales. La respuesta es no. Solo vio con beneplácito la creación de ellos. Es decir, Dios no bendijo las parejas de animales, sino que los creó para que ellos se reprodujeran. Es más, de la costilla de ningún animal sacó la hembra. Por eso veamos más adelante, porque por segunda vez es mencionada en Génesis 1:28, algo muy distinto a los animales. ¿Por qué? Porque Dios los crea a su imagen y semejanza, algo que ningún animal lo creó de esta forma. Varón y hembra los creó. Esto se destaca porque desde el principio ya se sabe, se identifica que esta pareja fue creada varón y hembra, no dos varones, no dos hembras. Varón y hembra los creó. Por eso es que podemos ver, no vemos en ningún animal, porque el animal ya sabemos que es creado por instinto, o que tiene un instinto, más el hombre es intelectual, tiene intelecto, y le colocó intelecto al hombre para poder pensar, para analizar, para razonar. Y por eso realmente no vemos a un animal atrapado en el cuerpo de otro del mismo sexo. No vemos una yegua atrapada en el cuerpo de un caballo o un caballo atrapada. Ahora, extrae la hembra del cuerpo del varón, algo que tampoco ocurre en los animales. Lo hace con sus propias manos, algo que tampoco ocurre con los animales. Es más, lo hace con sus propias manos, algo que tampoco ocurre con los animales. Puso leyes morales para cumplirlas. Tampoco vemos estas leyes morales colocadas para que los animales los cumplan. Es por ello que en los animales no existe el adulterio, no existe la fornicación, no existen las lascivias ni las orgías, aunque las practiquen, porque vemos en el caso de los animales, los perros, en una perra puede llevar 20 perros detrás,
Más sin embargo, no es condenable porque Dios no colocó leyes morales para ellos. En el caso de los seres humanos fue totalmente diferente. Dios le colocó normas, estatutos desde el principio para que fuesen guardados por siempre mientras exista en esta tierra. Entonces, a diferencia de los animales, estos serían también una sola carne. Nunca jamás se le llamó a un animal que sería una sola carne cuando se hace pareja. Fíjense lo diferente que fue la creación de los animales con la creación del hombre. Unos fueron benditos para reproducirse de la forma natural con que se crearon, mientras que los hombres tienen parámetros para reproducirse. Dios puso leyes morales para que lo hicieran de una manera ordenada y consciente, diferente a los animales. Ahora fíjese lo siguiente, con Abraham encontramos nuevamente la palabra barak, que es bendecir, relacionada con la obediencia de él, es decir, por lo menos si lo vemos allí en Génesis 22, 16 al 18, esta palabra la encontramos relacionada con el obedecer. O sea, si alguien obedece, Dios le bendice. Ahora, si alguien desobedece, Dios no le bendice. O sea, sencillamente, esta es la palabra alabar. O sea, se alaba, se engrandece, se ensalza, se felicita, se ve con buenos ojos. Realmente, cuando se está haciendo algo que Dios ha ordenado que se haga. Mas no así con los que no obedecen. Por ejemplo, en el Salmo 1, del versículo 1 al 6, lo vemos allí de una manera muy especial porque encontramos otra palabra en hebreo que es esher. Lo vemos allí como felicidad o significa felicidad o contentamiento. Esto es con respecto a la raíz etimológica de las palabras, que es muy importante porque ellas nos van a decir qué quiere decir. Y entonces vemos allí en el Salmo del 1 al 6, dice donde los justos serán benditos, o sea, si los que hacen conforme a esto, bienaventurados, los que hacen tal cosa, el bienaventurado, esto le irá bien, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, o sea, y sigue diciendo todas las bendiciones, mas no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y sigue diciendo que no prevalecerán todos aquellos que andan haciendo la maldad. Entonces tenemos que ser específicamente muy claros a raíz de la palabra, de qué significa la palabra barak y la palabra esher. ¿Qué significa? Y aún de ese significado vamos a decir, bueno, ¿se puede o no se puede? ¿Dios lo ha hecho a través de la Escritura o no lo ha hecho a través de la Escritura? ¿Lo ha mandado a través de las Escrituras o no ha mandado a través de las Escrituras? Yo siempre digo, hay que callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. Por eso nosotros somos sola Escritura, que no significa que la Escritura únicamente la Escritura y solo la Escritura, sino que la vara de medir, la caña de medir es finalmente la Escritura. Ahora, fíjense lo siguiente, en el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego. Una es Makarios, que está relacionada con la felicidad, que aparece en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren, o sea, felices, los que sufren, felices los que a causa de esto, a causa de lo otro, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, y así sucesivamente. Ahora, allí no encontramos en absoluto donde diga, por ejemplo, bienaventurados los que se echan con varones, porque de ellos el reino de los cielos, serán llamados hijos de Dios, o alguna otra cosa. No lo encontramos absolutamente de manera explícita, como encontramos la condenación a todo este tipo de prácticas. Ahora bien, la otra palabra es eulogio, que está relacionada con el buen informe que se dé para elogiar el trabajo o el comportamiento de alguien. También encontramos en el área religiosa o eclesiástica
como la bendición sacramental. La bendición sacramental está relacionada con los sacramentos o los dogmas que las religiones han decretado. También vemos la bendición ceremonial. La bendición ceremonial tiene que ver con un rito o con una liturgia que siempre se va a hacer de la misma manera. O sea que si se hace de esta manera no es válido, si se hace de esta otra forma tampoco es válido. Tiene que ser específicamente como lo ha decretado algún dogma o alguna forma religiosa de hacer las cosas. Ahora veamos eso. Si Dios hizo algún ritual con la pareja en el principio. Yo allí no veo ningún ritual en la escritura que Dios lo haya hecho con Adán y Eva cuando lo hizo al principio. Los ritos más bien son costumbres, mandamientos de hombres. Algo que se ha ido metiendo y que se ha hecho, y que si eso se cambia va a armar un revuelo, va a armar alguna cosa, como las liturgias tradicionales y los no tradicionalistas, que si se hace de esta forma, que si se hace en latín, que si no se hace en latín no vale, que si esto, o sea, una serie de cosas, de parámetros religiosos que condicionan la bendición. Mas, sin embargo, Dios lo que hizo fue algo sencillo, por lo que veo en las Sagradas Escrituras, porque no dejó allí algo explícito para que se hiciera de tal o cual forma. Solamente lo que hizo fue alabar, felicitar, ensalzar. Es decir, lo saludó con beneplácito esa pareja y dijo: bien, así está bien. Estos dos, ahora en adelante, ustedes van a fructificar la tierra, ustedes van a llenar la tierra, ustedes van a seguir adelante y tienen mi aprobación. O sea, aprobó tal relación. Como hay otras relaciones que Dios no las aprueba, no las felicita, no las bendice. Ahora, es muy importante aclarar todas estas cosas porque no se indaga a profundidad qué significa una cosa con la otra, y comenzamos a discutir de una manera vaga, de una manera muy superficial, que realmente no nos va a llevar a ninguna definición. Sin embargo, hay que profundizar en esto para ver el significado etimológico de las palabras que se usan, tanto las dos que se usan en el Antiguo Testamento en hebreo, y como las que se usan en el Nuevo Testamento ya en griego. Ahora fíjense lo siguiente, vamos a seguir en esto para que veamos lo siguiente. Dios lo vio con beneplácito. En este contexto, vamos a hacer una pregunta allí: ¿se podrá alabar o felicitar, exalzar o saludar con beneplácito a una pareja del mismo sexo? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque Dios no lo hizo y jamás lo hará. Porque al contrario, ¿qué hizo? Le condenó. No se echará un varón con otro varón como con hembra, y así sucesivamente. O sea, de este tipo de relaciones. Ni siquiera con bestia o con cosa alguna. Son relaciones que no son bendecidas, es decir, no son aprobadas, no son vistas con beneplácito de parte de Dios. Pero surge otra pregunta: ¿llegarán entonces las parejas del mismo sexo a ser una sola carne? La respuesta es no. Bíblicamente Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Por eso Él dijo: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lo dijo el hombre. ¿Por qué? Porque los dos iban a ser ¿qué? Una sola carne. Por lo tanto, deja el hombre a su padre y a su madre, o sea, en el género del hombre, y serán una sola carne. O sea, los dos llegarán a ser una sola carne. Entonces, jamás un hombre en relación con otro hombre llegará a ser una sola carne, o una mujer con otra mujer llegarán a ser una sola carne. Porque del varón fue extraída la mujer. Es lo que me dice a mí las Sagradas Escrituras. Así que gramaticalmente hablando, sea a través de un rito, ceremonia o liturgia, o de forma sencilla y rápida, es lo mismo. O sea, si se hace un evento magno para realizar una ceremonia o sencillamente se hace bendiciendo las parejas,
con mucha rapidez, prácticamente es lo mismo, porque lo que vale allí no es el rito, es la bendición. Entonces, por lo tanto, no es válido este tipo de bendiciones. Ahora, en el contexto del griego Makarios, que es feliz o felicidad, aún la misma ciencia está en contra de esto. Anatómicamente no es lo mismo. No se puede ovular por otra parte que no sea por la vagina. Por tanto, no podrá tener descendencia. Fíjese, alguien dijo que si uno llevaba una pareja a un lugar desértico de un hombre y una mujer, iba a los 50 años y iba a encontrar una población. Pero si llevaba una pareja del mismo sexo al mismo lugar y volvía dentro de 50 años, solamente iba a encontrar huesos de la pareja, si es que lo encontraba en ese lugar. ¿Por qué? Porque no fueron creados con tal propósito. Todo tiene un propósito. No es que en esta tierra hemos llegado al azar por alguna razón. Todo lo que está hecho, todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito y está explícito en la Sagrada Escritura. No es lo que queramos nosotros pensar, ni sacar un as debajo de la manga, sino que todo está claro. Ahora, ¿te imaginas a Juan el Bautista bendiciendo la relación adúltera de Herodes? Pues antes prefirió morir. Eso está en Mateo 14:3. ¿O te imaginas a Cristo bendiciendo el adulterio de la mujer adúltera en Juan 8? Además, ella la trajeron sola, no en pareja. Pero le ordenó, vete y no peques más. O el apóstol Pablo bendiciendo la relación incestuosa en la iglesia de Corinto, aunque más tarde lo vemos en la segunda carta, que el hombre se arrepiente porque los increpó en la primera carta, al final donde él se agrada por la carta que les envió y el comportamiento y el cambio que hubo dentro de esa congregación. Pero les exhortó, no los dejó sencillamente que hicieran lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque él reconoce diciéndole, vosotros estáis envanecidos, como muchas personas están envanecidas hoy con respecto al matrimonio igualitario. Envanecidos, súper envanecidos por esto, aún dentro de las iglesias, de cualquier denominación. Hay situaciones que se nos vienen bastante difíciles para aquellos que verdaderamente queremos cumplir con los mandamientos establecidos o con la palabra escrita del Señor. Ahora bien, fíjese, el apóstol Pablo condena absolutamente esto en muchas partes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, allí lo condena. Dice que dejando el afecto natural, hombre con hombre, mujer con mujer, porque conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus propias concupiscencias, entregándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejando el afecto natural, porque eso es algo natural, fue dejado de forma natural de esta manera. Ya lo vimos que anatómicamente tampoco se puede. Entonces, condenado en el Antiguo Testamento, condenado por Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, donde dice que los que se echan con varones, los afeminados, dice que no entrarán en el reino de los cielos. O sea, no es que nosotros estemos en contra de eso, sino que la Biblia misma, la palabra del Señor, palabra de Él, entonces está opuesto totalmente a ello. Entonces no podríamos estar nosotros a favor de alguna cosa como esta, porque esto va a traer serias consecuencias a la vida del ser humano. Entonces podemos decir que la Biblia absolutamente condena este tipo de práctica. Así que Dios me les bendiga, será hasta la próxima y que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. No se olvide de darle like, no se olvide de suscribirse. Queremos allí que usted nos apoye para que este tipo de enseñanzas
continúen dándose a través de este canal o de esta plataforma. Así que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y hasta la próxima.